Ayúdanos a estar en todo momento, Señor, atento a tu palabra y que nuestra vida, Señor, esté sujeta a tu evangelio. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, orando en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Vamos a tener un tiempo de meditación, de reflexión sobre la maternidad. Hoy día también, hermanos, es el Día de las Madres y queremos ver qué es lo que la palabra del Señor dice a cada mamá, porque el Señor habla a las madres de familia y hay algo muy importante que el Señor quiere decir a las mamás, pero también a nosotros los hijos, algo muy importante que el Señor nos dice en su palabra. Bueno, desde ya, hermanos, la palabra de Dios es de vital importancia. La Santa Biblia del Señor, hermanos, es fundamental en nuestras vidas. Sin la palabra del Señor, hermanos, no existe vida para nosotros. Entonces vamos a abrir Éxodo, vamos a buscar Éxodo, el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Estemos atentos, mis amados hermanos, daré la lectura correspondiente y voy a pedirles estar ahí bien atentos, hermanos, ahí concentrados, con su mirada puesta en sus Biblias. Bien, quisiera saber, hermanos, si ya han encontrado esta cita bíblica. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, amén. Gracias al Señor. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Daré la lectura y voy a pedir, estemos atentos, hermanos. Escuchemos atentamente. Éxodo capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y la abrió. Vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Voy a repetir, hermanos, porque esta frase es importante. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hermanos, el título de nuestro mensaje es el siguiente: la maternidad del pacto. La maternidad del pacto. La historia que acabamos de leer, hermanos, a simple vista pareciera una historia de una desventura, de una madre que al final tiene que renunciar a su hijo. Pero esta historia, hermanos, es aún más trágica cuando recordamos qué está pasando, por qué esta familia está escondiendo a este bebé. Esta, hermanos, es la historia de cómo Dios Todopoderoso, hermanos, llama a una mujer para educar a un niño. Esta es la historia de cómo Dios Todopoderoso, hermanos, el soberano Rey de los cielos y de la tierra, va a formar a un hombre
para sus planes, para sus propósitos. Va a formar Dios mismo a un niño para utilizar como su herramienta para los propósitos que Dios tiene. Y para esa labor de educar a un niño, para esa labor de formar el carácter y formar, hermanos, la identidad de este niño, Dios utiliza un medio común, un medio ordinario, que es una mujer, que es una mamá. ¿Cómo Dios puede formar, hermanos, a un pueblo? Es a través de sus madres. Dios usa a las mujeres, Dios usa a las mamás para educar. Aquí esta es la historia de Dios utilizando a una madre que sufre, una madre desde el momento en que nació su bebé, conoce la angustia, conoce la desesperación, porque hay un edicto, hay una ley que condena a muerte a ese bebé como a todos los bebés de los judíos, de los hebreos. Esta es la historia, hermanos, también de este bebé llamado Moisés. Y hermanos míos, durante estos minutos quiero reflexionar sobre este hecho, y en sus boletines tienen dos encabezados en los que quiero que nuestros pensamientos estén concentrados. Número uno, un gran llamado: educar a los hijos en el nombre del Señor. Un gran llamado. Dios llama a las madres para una tarea extraordinaria. ¿Y cuál es esa tarea? Educar a los hijos. Educar a los hijos solamente para que sean hombres de bien en la sociedad. Educar a los hijos simplemente para que al final puedan satisfacer la alegría y el gozo de los padres. ¿O para qué educar a los hijos? Educar a los hijos en el nombre del Señor, sabiendo que los hijos son regalo de Dios, sabiendo que Dios a los padres y en especial a las mamás, Dios ha encomendado a los hijos, y Dios pedirá cuentas a los padres y a las madres sobre la vida de esos hijos. Bueno, esto nosotros lo sabemos como cristianos, pero nuestra sociedad, que está de espaldas a Dios, también tiene sus propios hijos, pero ellos no están educando a sus hijos en el nombre del Señor. No dicen: voy a traer a mi hijo al mundo para que ese hijo mío refleje la gloria del Señor, para que ese hijo mío obedezca al Señor, para que ese hijo mío sea un siervo del Señor. No están pensando así, hermanos míos. Pero nosotros, por gracia del Señor, cuando traemos hijos al mundo, pienso yo, hermanos, creo yo, y esta es mi convicción, consciente o inconscientemente, las mamás cristianas encomiendan a sus bebés en las manos del Señor, porque tienen, hermanos, la responsabilidad de formar la vida de estos hijos. Bueno, entonces eso es un llamado por parte de Dios. Número dos, hermanos, la segunda enseñanza: Dios obra a través de una madre, a través de la crianza y la instrucción de una madre. Dios obra, hermanos. Dios es nuestro Padre Celestial. En la historia que acabamos de leer, hermanos, no sabemos el nombre de ese hombre que tuvo su hijo con la mujer. Dice en el versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No nos dice el nombre, solo nos dice que eran de la tribu de Leví. En el verso 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Y por qué escondieron a este bebé por 3 meses? En el capítulo 1 nos da, hermanos, el antecedente. El pueblo de Israel, hermanos, estaba en Egipto. Durante el gobierno del primer ministro José, Israel, hermanos, tuvo muchos beneficios en Egipto. Pero José murió, el faraón de esa época también murió, se levantó un nuevo faraón que no conocía a Dios, que no conocía a José. Y este faraón, hermanos, tuvo el corazón duro como piedra y convirtió en esclavos a los israelitas. Y como el pueblo de Israel, hermanos, empezaba a crecer y empezaba a multiplicarse, el faraón tuvo miedo y el faraón dijo: tengo que aplicar una política de natalidad. Voy a aplicar mi política de natalidad para evitar que estos judíos empiecen a propagarse. Entonces el faraón ordenó a las parteras
para que ni bien nazca el bebé, si es mujer, que viva, pero si es varón, el bebé tiene que ser muerto. Pero estas parteras no obedecieron al faraón, tuvieron compasión de los bebés y permitieron que los bebés nazcan. Entonces el faraón se dio cuenta que su política de natalidad no estaba funcionando. ¿Qué hizo el faraón? Ordenó matar a todos los bebés. Y hubo, hermanos, una matanza. Muchos bebitos fueron arrojados al río Nilo, muchos murieron, hermanos. Entonces aquí hay una familia que tiene su bebé y ese bebé está amenazado de muerte. Quiero que pensemos en esto, hermanos. Yo estaba reflexionando en esto. ¿Cómo Dios, hermanos, puede arriesgar sus planes? Hablo como humano, porque esta es una historia humana, esta es una historia humana de todos nosotros, hermanos. Quiero que nos pongamos un momento en los zapatos de la mamá de Moisés, de la hermanita de Moisés. Nos imaginemos, porque esta es una historia bastante trágica, esta es una historia de dolor, de angustia, de desesperación. Porque ¿qué madre puede estar tranquila sabiendo que en cualquier momento a su bebé lo van a matar? Que las autoridades policiales vienen para aniquilar al bebé. No había derechos humanos en esa época. ¿Qué madre puede estar tranquilo, hermanos, sabiendo que te van a quitar a tu bebé? Nadie. Entonces esta mujer está sufriendo, pero hace lo posible para ocultar a su bebé. Nosotros que hemos leído la Biblia sabemos que ese bebé es importante en los planes de Dios. Que ese bebé, hermanos, al final se va a convertir en herramienta de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sabemos, hermanos, que ese bebé es importante, pero en esta historia es un indefenso bebé. En esta historia, hermanos, el faraón es el hombre más poderoso. En esta historia, hermanos, su familia es una familia pobre y humilde. En esta historia, hermanos, este niño tiene todo para morir. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo Dios puede arriesgarse a poner, hermanos, sus planes y sus propósitos en la vida de un indefenso bebé, en la vida de una pobre y humilde familia? Y esta familia está pasando por sufrimiento, está pasando por necesidad, por escasez. Piensen un momento, hermanos, es la familia de los esclavos, no es una familia de gente libre, es una familia humilde, esclavizada. Si tuviéramos la oportunidad de imaginarnos y tal vez poner en una película, es como para llorar. Yo estaba triste viendo esta historia, hermanos, bastante conmovido por esta historia. Pero algo curioso también, hermanos, en esta historia es que Dios, para salvar a ese bebé que va a ser su instrumento, lo curioso, hermanos, aquí, y lo glorioso es que Dios va a utilizar las manos de las mujeres para librar a ese bebé. Primero, en el capítulo 1 fueron las parteras, las mujeres parteras que cuidaron la integridad de los bebés. En el capítulo 2 vemos aquí, hermanos, la Biblia habla del papá del bebé poco nada más, pero se centra en la mamá del bebé, que la mamá preparó un arquillo para poner al bebé, la mamá planificó cómo salvar al bebé. En este pasaje nos habla de la hermana mayor del bebé, en este pasaje nos habla de la hija del faraón. ¿Se dan cuenta que hay puras mujeres en esta historia, hermanos? Dios está utilizando a las mujeres para cumplir un rol muy importante, para que sus propósitos prosperen. Por eso, hermanas, especialmente hermanas madres, usted como mamá, como mujer, no piense: bueno, y como yo soy mujer, creo que no tengo un rol importante en los planes de Dios. No. Tú como mujer y tú como madre tienes un rol vital de trascendencia en la vida y en los planes de Dios. Porque de ti como mamá depende la vida de tus hijos. Y eso vamos a ver aquí, hermanos míos. Eso vamos a ver aquí. Entonces, hermanos, miren, esta madre está sufriendo. Al final no pueden ocultar al bebé. Seguramente el bebé empieza a llorar. ¿Qué hace? La mamá, dice la Biblia en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Versículo 5, voy a leer el 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Hermanos, esta palabra arquilla se repite en la historia de Noé. ¿Se acuerdan, hermanos, que Noé, para librarse del diluvio con su familia, ¿qué construyó Noé? Un arca. Y esa palabra arca es la misma palabra que está aquí. Son los dos únicos pasajes en el Antiguo Testamento donde está esta palabra arca o arquilla. Es como si Dios nos estuviese diciendo: yo he librado a Noé y a su familia en un arca, ahora voy a librar a este bebé en una arca también. Yo he librado a Moisés, Dios diría, ¿no? Yo he librado a Noé del diluvio, del juicio por agua, ahora voy a librar a este bebito en otra pequeña arquita de la ribera del río y de la matanza que el faraón ha ordenado. Entonces, hermanos, vean las cosas aquí, ¿no? Entonces una madre prepara el arca, su mamá, y imagínense, hermanos, con qué angustia, con qué dolor la madre tendría que desprenderse de su bebé. Lo llevó en la canastilla, en esta arquilla, y lo puso en el río. Y dejó a su hijita para que esté viendo qué pasa con la criatura. Y de pronto, como leemos en la historia, la princesa de Egipto, la hija del faraón, había ido a bañarse al río, hermanos. Estaba teniendo un full day probablemente, no sabemos. Por ahí estaba la princesa. Es la hija del enemigo de ese bebé. ¿Y qué hace? La princesa descubre que está ahí un bebé. Y esta mujer se da cuenta que es un bebé de los hebreos. Se da cuenta. Y ahí, hermanos, ahí está la mano de Dios. En medio de esa tragedia, en medio de ese dolor, está la mano de Dios. Entonces, la hermanita, la hermana del bebito, se acerca a la princesa y le dice: si quieres, puedo yo buscarte una nodriza para que dé de amamantar al bebé. Si deseas, dame la orden, yo puedo buscar. ¿Cuántas madres estarían, hermanos, desesperadas y angustiadas porque sus hijos murieron? ¿Cuántas madres estarían dispuestas a dar leche a ese bebé? Pero saben, hermanos, esa niña era la hermana del bebito. ¿Y a dónde corrió esa niña para buscar una nodriza? A su propia madre. Miren esta historia. La niña va y le dice a su mamá: mamá, la hija del faraón ha encontrado a mi hermano. Y la hija del faraón se ha compadecido de mi hermano. No mató a mi hermanito. Y ha pedido que alguien le dé de amamantar, porque el bebé está que llora y llora. Porque imagínense un bebito, hermanos, abandonado en el río. Imagínense dejar en el río Riva una arquilla de un bebé, hermanos, casi de 3 meses. Qué angustia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Llega la mamá, y ¿qué le dice la hija del faraón? En el versículo 9 dice así: a la cual dijo la hija del faraón. Escuchen, hermanos, aquí está la mano del Señor. A la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. ¡Qué bendición, hermanos! Hace un rato esta madre estaba sufriendo, su corazón destrozada porque su hijo, su niño está en el río y no sabe esta mujer qué será de su vida. Y de pronto tiene a su bebé en sus brazos y tiene a la hija del faraón de protectora. La hija del faraón le dice: señora, veo que el bebé se abraza de ti. Es mi hijo, pero yo te doy la orden que tú cuides a este bebé. Dale de amamantar y edúcale, críame a este bebé. ¿Y qué le dice la hija del faraón adicional a eso? Le dice: yo te lo pagaré, no te va a faltar nada. Yo voy a poner sus pañales, voy a poner su leche, voy a poner su Pediasur. No había esas cosas en esa época, ¿no? Pero miren qué bendición, hermanos. Qué bendición para esta pobre mujer saber que va a poder
amamantar a su propio bebé, y que si algún soldado va a su casa, a su humilde choza de esclavos, con la intención de matar al bebé, ¿qué va a decir la hija del faraón? Un momento, no toques a ese bebé porque ese bebé es mi hijo, y esa pobre esclava está criando, dando de amamantar a mi hijo. ¿No? Entonces, Dios, hermanos, en medio de la tragedia está dando una esperanza a esta pobre madre, porque Dios quiere, hermanos, usar a esta mamá. ¿Y saben cómo se llama esta madre? Se llama Jocabed. En este libro de Éxodo, en el capítulo 6, verso 20, nos va a dar el nombre de la mamá de Moisés y de su papá. 6:20 dice así: su auténtica mamá, la esclava, su auténtico padre, el esclavo. Éxodo 6:20 dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Aquí ya nos da su nombre. Se llamaba Amram. Amram era el papá. ¿Cómo se llama la mamá de Moisés? Jocabed. Jocabed es la mamá. Entonces ahora Jocabed, hermanos, va a cumplir su tarea de madre. Va a criar al niño. ¡Qué alegría!, ¿no? Pobrecita mujer, ahora incluso le van a pagar para que críe a su propio hijo. Pero no todo es alegría, hermanos, porque la historia continúa. En el versículo 10, Éxodo 2:10 dice: y cuando el niño creció, ella, o sea, Jocabed, cuando el niño creció, porque todo niño tiene que crecer, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Oh, hermanos, qué dolor, ¿no? Dice cuando el niño creció. Y hermanos, según los especialistas, es probable, hermanos, que Jocabed solo tuvo en sus brazos y bajo su influencia educadora y maternal a su propio hijo posiblemente 3 años, 4 o 5 años, no más, no más. O sea, cuando era aún Moisés pequeñito, ¿qué tenía que hacer Jocabed? Hijito, ahora tú tienes que irte con la princesa. Mi pequeño bebé, para que tú estés vivo y no mueras, tienes que ir al palacio del faraón. Piensen, hermanos, sería fácil para Jocabed desprenderse de su pequeño bebé, porque la hija del faraón le dijo: mira, hasta que destete nada más, y después es mi hijo y tiene que estar en el palacio. Y se lo llevó a Moisés. ¿Cómo quedaría esta pobre madre al ver que su pequeño hijo, tal vez 3 añitos, tal vez 4 añitos, póngale 5 años, en el mejor de los casos, optimistamente 5 años tiene Moisés, y se va el pequeño niñito? Imagínense sus piecitos caminando, su carita, sus manitos, sus bracitos, abrazándose a su mamá Jocabed y diciendo chao, chao. Piensen en el corazón de esta madre, otra vez conociendo el dolor, conociendo la angustia, pero Dios va a usar a ese bebé, así como ha usado a esta madre, a Jocabed. Ahora, mis amados hermanos, quiero con ustedes contemplar también en el versículo 11, Éxodo 2:11. Bueno, la hija del faraón educó a Moisés, le puso su nombre Moisés, y la palabra Moisés significa sacado de las aguas. Moisés suena como Ramsés, ¿no? Moisés, Ramsés. En la película de los 10 mandamientos, ¿no? Bien, hermanos míos, entonces pasaron los años. En el verso 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Moisés ya es grande, Moisés ya creció. ¿A dónde sale Moisés? Dice: salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Según lo que en Hechos de los Apóstoles nos cuenta, hermanos, Moisés ya tenía alrededor de 40 años cuando salió a visitar a su pueblo, a sus hermanos.
Moisés tenía como 40 años. Y es un poco, hermanos, a mí era como una inquietud. ¿Por qué la Biblia dice recién a los 40 años? ¿Por qué Moisés no salió a los 20 años, a los 30 años? ¿Por qué a los 40 años? Y bueno, es muy probable que a esa edad, hermanos, porque posiblemente Moisés, recuerden, hermanos, esto, Moisés solamente fue educado por su mamá por unos breves años. Y la mayor parte de su vida, de los años de su vida, ¿dónde fue educado Moisés? En el palacio, en la universidad del faraón. Ahí aprendió la ciencia, aprendió la filosofía, aprendió la cultura de los egipcios, ahí aprendió toda la cosmovisión egipcia, aprendió el idioma egipcio. Él realmente en su formación era un egipcio. Pero seguramente durante todo ese proceso de crecimiento, hermanos, la palabra de Dios que Jocabed le había sembrado en su corazoncito estaba ahí seguramente en conflicto. Estaba ahí madurando la palabra del Señor en el corazón de Moisés. ¿Cómo sabemos eso? Veamos Hebreos capítulo 11, hermanos, que nos da más luz sobre la vida de este hombre, de Moisés. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 24. Donde Hebreos nos cuenta, hermanos, nos da otro detalle de Moisés. Moisés era un hombre de fe, hermanos. Moisés tenía fe en el Señor. Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, hermanos, Moisés tenía todos los privilegios de un príncipe. Moisés tuvo la mejor educación. Moisés vivía, hermanos, en la opulencia y en la riqueza que le permitía el ser parte de la familia real. Pero dice la Biblia, por la fe. ¿Qué hizo Moisés cuando ya fue grande? Rehusó llamarse hija del faraón. Aquí quiero mencionar esto, hermanos, amadas hermanas. Esto es muy importante. Moisés, hermanos, durante los breves años que estuvo bajo la influencia y la educación de su madre, Jocabed no perdió el tiempo. Jocabed era una mujer temerosa de Dios. Le compartió la palabra de Dios a su hijo Moisés. Le educó en los caminos del Señor. La Biblia no lo dice, pero seguramente, hermanos, fue como la mamá de Timoteo, como la abuelita de Timoteo. Seguramente fue como María, la madre de nuestro Señor. Seguramente fue como Ana, la mamá del profeta Samuel. Fue una mujer que estaba comprometida con la educación de su hijo y no perdió ni un momento. Desde pequeñito le enseñó la palabra de Dios, le enseñó del pacto de Dios, que ellos eran una familia del pacto, que Dios tenía un propósito para la vida de ellos. Y como dice Proverbios en el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso pasó con Moisés. Recibió la enseñanza de su madre. Hermanos míos, a veces uno puede decir, no, pastor, es un pequeño, ¿qué va a entender de las cosas de Dios? No, cuando sea grande ya lo llevaré a la escuela dominical y ahí pues que se encargue la hermana Gloria para educar, ¿no? Para eso está la iglesia, que eduquen a los niños. No, hermanos míos, la tarea de la educación de los niños es la tarea de los padres. Y como Éxodo nos habla, hermanos, es la tarea de las madres, porque hay una influencia poderosísima en las mamás. Entonces, ¿qué hace la madre? La madre es la encargada de formar el carácter. Si Moisés de pequeñito, hermanos, aprendió la palabra de Dios, eso fue gracias a su mamá. Si adquirió su identidad de hebreo, de judío, con lo cual luchó toda su vida y hasta el final tener que tomar la decisión de hombre, de varón a los 40 años, tuvo que decidir qué va a hacer de mi vida. ¿Voy a estar aquí en el palacio disfrutando de la riqueza que no me corresponde o voy a ver a mi pueblo sufriendo? ¿Qué tengo que hacer? Yo soy hijo de esclavos. Yo soy hijo de Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, para que eso suceda, hermanos, de pequeñito fue inculcado en el camino del Señor. Es cierto, él fue educado, aprendió todas las cosas de los egipcios. Fue un hombre totalmente culto en lo egipcio, en la cosmovisión de esa época.
Pero la columna vertebral de su fe, la columna vertebral de su vida, hermanos, esa se la debe a su mamá. Su mamá la formó. Por eso, hermanas mías, especialmente a las mamás jóvenes, no pierdan el tiempo. No digas, pastor, ¿quiere entender la criatura? Yo digo que sí entienden, hermanos. El día de ayer yo miraba a la bebita de mi cuñada, se llama Micaela, tiene algunos meses, y la mamá le prendió su celular para ver su dibujito, y yo veía que la niña estaba así, le movía el celular para este lado, así, le movía así, así, estaba muy concentrada esa pequeña niña, no tiene ni un año. Yo decía, wow, qué tal concentración. Y en mi corazón yo decía, esa concentración esta criatura puede conseguir para los dibujitos, porque le gusta. Habría que aprovechar esa concentración para que aprenda la palabra de Dios, para que conozca a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no subestimen, hermanos, el poder de Dios. Fueron unos breves años nada más, poquitos los años que Jocabed educó a su hijo, pero esos años, esa instrucción utilizado por la gracia de Dios dio resultados en la vida de este Moisés. Y dice la Biblia en Hebreos que cuando fue grande, por la fe, esa fe, ¿de dónde adquirió Moisés? De su madre, hermanos. Su mamá fue poderosa, su influencia fue poderosa en la vida de su Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cualquiera diría, Moisés, estás loco, tienes un futuro brillante, incluso hasta podrías convertirte en un faraón. ¿Cómo vas a dejar todo eso por un Dios que ni siquiera has visto? ¿Cómo vas a dejar todo tu futuro brillante por un Dios que no sabes? Por un Dios, mira cómo está tu pueblo, son esclavos. Piensa tu costo de oportunidad, piensa en eso, no sabes razonar. Moisés, ¿vas a dejar todo? ¿Por qué lo hizo Moisés? En el versículo 25 dice, escogiendo, estamos en Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Dónde aprendió todo eso Moisés, hermanos? ¿Eso aprendió en el palacio del faraón? ¿Eso le enseñó a la hija de faraón? Jóvenes, ¿dónde un joven cristiano aprende a amar a Dios? ¿Aprenderás en el colegio? ¿Aprenderás en el instituto? ¿Aprenderás en la universidad las cosas de Dios? ¿Dónde? Hermanas, hermanos, ¿dónde tu hijo va a aprender de Dios? El gobierno, hermanos, el gobierno invertirá para que eduque la vida espiritual de tu hijo. ¿Dónde, hermanos? En la casa. La mamá es la maestra. Y Moisés aprendió y escogió, hermanos, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. Moisés sabía, hermanos, que todo lo que el faraón le ofrecía era temporal. Claro, lujos, claro, todo excelente, un futuro brillante, pero Moisés sabía que era temporal, porque había algo mucho mayor para Moisés. En el verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pero si en esa época no existía Cristo, hermanos, ¿por qué Hebreos dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? Porque toda la Biblia habla de Cristo, hermanos. Esto me indica también, hermanos, que Jocabed fue leal y fiel a la palabra del Señor. Hermanas mías, ustedes madres de familia, en esta mañana en el nombre del Señor les digo, sean fieles a la palabra del Señor. Tu hijo o tu hija no quiere escuchar la Biblia, tu hijo o tu hija tal vez está un poco medio que distraído en otras cosas, pero es tu deber, es tu obligación, es tu compromiso, debe ser tu compromiso con el Señor de educar a tu hijo en oración. Enséñale la palabra del Señor. Si tú, incluso hasta con premios, hasta con incluso sanciones, te preocupas por la educación académica de tu hijo, le dices, mira, si me traes 20, una libreta con buena nota en Navidad, te compro tu regalo, te vas de vacaciones conmigo, y si me sacas rojo o cero, no hay para ti ni cumpleaños.
Si hacemos todo eso, hermanos, para que nuestros hijos estén bien en el estudio, ¿por qué no aplicar también eso, hermanos, para su vida espiritual? Para formar el carácter, la identidad. Moisés, hermano, fue formado por su madre. Y aunque en el transcurso de su niñez, su adolescencia, su juventud, tuvo tal vez conflictos, como todo ser humano puede tener, pero lo que se siembra en la niñez, hermano, lo que se siembra con lágrimas, porque me imagino que Moisés miraría a su mamá llorar, orando por su pequeño Moisés. Me imagino que la mamá le diría: hijito, de aquí a algunos años vas a ir a estudiar en la casa del faraón. Ahí no oran antes de comer, ahí no leen la palabra del Señor, ahí no respetan a Dios. Pero tú, hijito mío, tú conoces a Dios. Y donde sea que vayas, donde sea que estés, no te olvides de Cristo, no te olvides. ¿Se olvidó Moisés, hermanos? No se olvidó. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada en el galardón, en Cristo Jesús, en Dios, en el Mesías, en el Dios del pacto, que ha hecho un pacto el Señor y va a traer un libertador. Termino de esta manera. Hermanas mías, que Dios las bendiga a todas las mamás en esta ardua tarea de dedicar a los hijos. Recuerden, hermanos, Dios te ama a ti como mamá, pero Dios también ama a tu hijo. Dios ama a tu hijo, ama a tu hija, y Dios te usa a ti como herramienta. No descuides esa tarea que Dios te ha dado. Las madres modernas hoy en día descuidan mucho la labor maternal y ya no instruyen en el camino del Señor a sus hijos. Están más ocupadas en otras cosas, están más ocupadas en su vida personal, en su físico, en sus proyectos, en sus metas. Y la maternidad a veces uno lo ve como: bueno, ya pues uno es madre porque bueno, el esposo quiso tener hijos, ¿qué voy a hacer? Ya está, para mi vejez, algo me alcanzará a mi hijo. Mira, no es así, hermanos. No es de esa forma. Los padres, y en especial las mamás, tienen influencia en los hijos. De verdad, hermanos, si Moisés fue lo que fue gracias a Amram, su papá, o fue gracias a su mamá Jocabed, a su mamá Jocabed. Si Timoteo en el Nuevo Testamento fue un gran siervo de Dios, ¿fue gracias a su papá griego o a su mamá y a su abuelita judías? A su mamá. Entonces, mamás, ustedes las madres, depende de ustedes la vida de sus hijos, mis amados hermanos. Depende de las madres. Entonces, tú dirás: pero bueno, pastor, mis hijos ya son grandes y no quieren nada con Dios. Bueno, madre es madre será hasta el último día. ¿Qué tiene que hacer ahora una madre que ya sus hijos son adultos y no quieren saber nada con Dios? ¿Qué tiene que hacer esa madre? Orar, hermanos. Orar, y cada vez que puedes, háblale del Señor. Háblale del Señor. Háblale del Señor. Confía en el poder del Señor. Si Dios pudo tocar el corazón de ese niño pequeñito que era Moisés, si Dios tocó el corazón de Juan el Bautista estando en el vientre de su madre, ni había nacido todavía Juan el Bautista, pero el Espíritu Santo lo tocó, ¿acaso no podría tocar el Espíritu Santo el corazón de tu hijo, que es un hombre adulto ya, que te trae dolores de cabeza, que te trae muchos problemas, y tú como madre sufres? ¿Acaso Dios no puede tocar su corazón? Dios no puede hacer. Dios no puede hacer. Pide perdón al Señor por haber descuidado tu rol y dile: Señor, no creo que haya traído con dolor a este hijo para que sea vergüenza para ti. No, Señor, me niego a aceptar que mi hijo sea del mundo. Lo pongo en tus manos, Señor. Aún ya grande, aún ya viejo, lo pongo en tus manos, Señor. Yo no puedo cambiar su corazón por toda la madre que yo pueda hacer, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Cambia el corazón de mi hijo, por favor, Señor. Dios nos ayude, hermanos, en esta tarea. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que acabamos de ver. Gracias por esta historia, la historia de Moisés, la historia de cómo Jocabed pudo educar en el breve tiempo que tuvo a su lado, bajo su potestad, a su pequeño Moisés. Moisés al final tuvo que salir de casa y vivir, Señor, rodeado de una cultura ajena a ti, rodeado de una sociedad totalmente contraria a ti, Señor. Pero este muchacho, Señor, tuvo la enseñanza de su madre. Tú utilizaste a Jocabed como instrumento para sembrar en el corazón de Moisés tu evangelio, tu palabra, que al final, en su época adulta, floreció, Señor. Oh Padre Santo, la historia de Moisés, después de todo, es la historia de nuestro Señor Jesús.
Así como el faraón quiso matar a Moisés, así Herodes quiso matar a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor vivió en una familia humilde. José, carpintero, María, su madre, tuvieron que huir a Egipto y de Egipto regresar cuando Herodes había muerto. Señor, Moisés es una imagen de lo que fue nuestro Señor Jesucristo, quien creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bendice, Señor, en esta mañana de manera muy especial a todas las madres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.